Hola, bienvenidas y bienvenidos a Complejamente. Hoy conversaremos sobre cáncer. Conversaremos sobre las cifras que más afectan a nuestro país, pero también conversaremos sobre cómo nos afecta a nuestro organismo, los tratamientos y cómo podemos hacer frente a esta patología. También conversaremos sobre la salud mental, cómo nos afecta a nosotros, a nuestro entorno y a los familiares, y cómo podemos llevar una vida más plena y mejor enfrentando esta enfermedad. Antes de conversar con nuestros invitados, los invitamos a ver el siguiente video. Hey, bombón, ¿cuál es tu signo? ¿Cáncer? ¿Eres de cáncer? No, soy Leo, pero tengo cáncer. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 muertes en el mundo se debió a algún tipo de cáncer, lo que se traduce en 26.000 personas fallecidas por día. Se estima que para el año 2030 la cifra de defunciones llegue a ser de 13.1 millones a nivel global, una cifra no menor. Pero, ¿qué pasa en nuestro país frente a este tema? ¿Cuáles son los índices de cáncer y qué tipos afectan más a los chilenos y chilenas? Y en pandemia, ¿hemos asegurado el acceso a medicamentos y tratamiento? Esto y mucho más en Complejamente. Según el Ministerio de Salud, 1 de cada 4 muertes en nuestro país se produce por cáncer. Es una enfermedad importante, afecta a mujeres, el cáncer de mama principalmente, y a hombres, principalmente el cáncer de próstata. Para conversar de estos temas, tenemos a una gran invitada. Ella es directora médica de la Corporación Nacional del Cáncer, CONAC, la doctora María Soledad Vallialo. Bienvenida, María Soledad. Muchas gracias. María Soledad, para poner en contexto general, cuando hablamos del cáncer, no hablamos de una sola enfermedad. ¿Qué es lo que es el cáncer en sí? Bueno, el cáncer es una enfermedad de las células del ser humano. Es decir, puede afectar cualquier órgano. No es una enfermedad como tener una enfermedad al estómago, por ejemplo. Cualquier célula del cuerpo puede ser alterada de tal manera que produce células anormales y se produce un tumor y un cáncer. Básicamente es eso. Que produce una reproducción de esas células, acelerada, pero también descontrolada, ¿cierto? Y que genera los problemas que... Absolutamente. Perdón, dile. Sí, y genera esta reproducción acelerada y descontrolada. ¿Cómo se llega a ese problema? ¿Cómo las células pierden ese control y generan estos tumores y cáncer? Buena pregunta. Mire, normalmente nuestro cuerpo produce células que están enfermas, que están anormales, pero el cuerpo cuenta con un sistema que es el sistema inmune que reconoce estas células y las destruye. Eso es un proceso diario que nos pasa. El cáncer se produce cuando se rompe ese equilibrio, que puede ser por razones genéticas, que la persona tenga una predisposición genética a hacer el cáncer, puede ser por sustancias tóxicas, sustancias ambientales, el humo del cigarrillo, toxinas que uno ingiere. ¿Te fijas? Eso es lo que desbalancea y produce que se acelere y explote el cáncer. Y el cuerpo no logra poner freno a este problema y se empiezan a generar estas... Y tú hablabas ahí de la malignidad. Cuando hablamos de malignidad, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que es la capacidad... A ver, la malignidad es, como definición, el hecho de que sea una célula anormal y que infiltre otros tejidos. Eso es, porque un tumor benigno no infiltra, se queda ahí nomás. En cambio, el tumor maligno infiltra otras células, ¿ya? Y las va enfermando o las va eliminando y va proliferando él. El cáncer crece y te va matando células tuyas. Entonces, esa es más o menos la forma como se disemina. Y cuán maligno es cuanto más elimina células tuyas, cuanto más crece él. Hay algunos que son muy agresivos, que conocidamente el melanoma, por ejemplo, es súper conocido, es muy agresivo. Y rápidamente se va a otros órganos y te agarra todo el cuerpo. O sea, hay otros que son más benignos. Esa capacidad de poder salir del órgano donde se originó y poder instalarse en otros órganos distintos, ¿cierto? Sí, correcto.
Para ver la situación en nuestro país, se ha visto en los últimos años que el cáncer ha ido aumentando en su importancia en las causas de muerte. Y que el cáncer, por lo menos en hombres, el cáncer de próstata es algo y uno de los más importantes, sino el más importante. ¿Esto es tan así? ¿Y a qué se debería este aumento de cáncer de próstata en los hombres? Bueno, tú tocas un punto importante, porque sí, efectivamente en el hombre el cáncer de próstata sigue siendo el de mayor número, digamos. Lo mismo que en el de mujer, el cáncer de mama. Si bien es cierto, también se presentan cáncer pulmonares, riñones, de estómago, varios otros órganos. Esos son los dos más frecuentes. Y hay un punto súper importante en esto, que es que mientras antes se detecte el cáncer, mejor es el pronóstico. No vamos a evitar que se le presente todavía. Se están generando algunas vacunas contra el cáncer, pero están en estudio. Entonces, la forma de detener esto es preocupándose de la detección precoz. Mientras tú más chiquitito detectas el tumor, mejor pronóstico tiene la persona. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que hay que hacer controles regulares. Y mientras la gente no se controle, va a seguir creciendo este número, porque llegan ya más avanzados y ya son intratables prácticamente. Y en el caso, como tú bien dices, ¿cuál es la implicancia principalmente de que lleguen tarde y se diagnostiquen en una etapa más tardía? O como tú contabas hace un rato, en etapa donde ya ha salido del sitio original e invade otras partes del cuerpo. Exacto. El cáncer se tipifica tradicionalmente en etapas, dependiendo del tipo de cáncer, pero en general etapa 1, cuando no invade, y así, hasta que llegas a la 4, donde ya está diseminado. Eso ya es un cáncer avanzado. La importancia, la implicancia, lo que tú me preguntas, es que en la medida que más te acercas al grado 4, menos posibilidades de tratamiento y menos posibilidades de sobrevida en el fondo. En cambio, si tú lo detectas en un nivel 1 o 2, donde no ha avanzado, tus posibilidades de sobrevivir son muy altas. En ese sentido, el cáncer de próstata, que si es detectado de manera temprana, parece tener buen pronóstico. ¿Qué tan importante es justamente el control y la prevención y la detección temprana, como tú lo comentas? Es un complemento, tú necesitas todas. O sea, necesitas que te examine el doctor va a determinar, lo más probable es que te va a pedir exámenes de sangre donde va el antígeno prostático y probablemente también te va a pedir una ecografía para iniciar. Y para las personas que nos están viendo en casa, ¿cuándo es el momento ideal para poder hacer justamente este tipo de controles? Para el hombre se recomienda sobre los 50 años, tiene que ser anual. Puede partir antes, pero se recomienda sobre los 50 años. Y tú dices que es complejo la prevención, porque aquí vamos a detectar temprano, pero hay otros factores del estilo de vida, de exposiciones, que son importantes en general para el cáncer, pero también para el cáncer de próstata. Y también lo que se ha visto, según la última encuesta nacional de salud y estudios de la Universidad Católica, que el alcohol ha estado como un factor asociado a cáncer y específicamente a cáncer de mama en las mujeres. ¿Cómo las políticas pueden ayudarnos justamente a reducir los cánceres y también, como tú dices, aumentar la sobrevida del cáncer en general y específicamente el de mama? El cáncer de mama, la mejor forma de prevenir el cáncer de mama es hacerse una mamografía anual, partiendo a los 40 años. Antes, si tienes antecedentes genéticos familiares, a través de ya sea te hayas hecho el examen de BRCA o tienes algún antecedente de algún familiar cercano. En ese caso hay que hacerse la mamografía hasta los 54 años, una vez al año se recomienda. Nosotros recomendamos
seguir sobre los 55 hasta los 60, 65 una vez al año, porque detectar precocemente un cáncer de mama puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Mencionaste antecedentes de RCA, si nos puedes orientar a qué significa este antecedente. Claro. No sé si tú te acuerdas, la Angelina Jolie se hizo un examen y se operó porque ella dio positiva, su mamá era positiva. El BRCA consiste en detectar, es una prueba genética que detecta la presencia de ese gen, ¿ya? Y si está presente, tus posibilidades de hacer cáncer de mama y de ovario son altísimas. Entonces, eso es un gen que trae la persona que le va a hacer expresar el cáncer de mama sí o sí. Cuando hablábamos al principio de las causas del cáncer, esta es una de las causas genéticas. Y que no son modificables por lo demás. ¿Y cómo, no. ¿Cómo esto también se expresa? Por lo menos al momento. ¿Y esto también se expresaría en hombres, por ejemplo? Sí, muy poco frecuente, pero es posible. Y entiendo que en general, como es poco frecuente, se busca poco además y no se previene como programa, ¿cierto? Sería un cáncer en hombre, el cáncer de mama, más complejo, más difícil y con una letalidad mayor. Bueno, de partida es muy baja la frecuencia del cáncer de mama en hombre, pero existe y tiene las mismas condiciones que el de la mujer, digamos, en general. Pero no existe, que yo sepa, no existe una política para detectar cáncer de mama en hombre. No, claro. No existe. Claro, por el hecho de ser menos frecuente y claro, para destinar los recursos de manera donde se va a poder encontrar y encontrar tempranamente de manera más fácil. ¿Qué otros cánceres son de importancia en nuestro país, tanto en hombres como en mujeres? El cáncer pulmonar, por ejemplo, es de bastante importancia, ha aumentado su frecuencia. El cáncer pulmonar tiene la importancia de que es muy, dependiendo del tipo celular, puede ser muy agresivo y muy rápidamente llevar a la persona a fallecer. La importancia que tiene es que no hay manera de detectarlo, no da ningún síntoma previo. Lo que sí tenemos es que tenemos antecedentes de pacientes que son expuestos a tóxicos con mucha frecuencia. Estoy hablando del humo del cigarrillo, por ejemplo. Las personas que son fumadoras y grandes fumadoras tienen altísimas posibilidades de tener este tipo de cáncer y no tener la posibilidad de detectarlo a tiempo. Entonces ya llegan generalmente muy avanzados. Y dentro de otros, Chile se caracteriza por tener algunas cosas bien especiales. Por ejemplo, tener uno del número más importante, las proporciones más importantes de la prevalencia de cáncer gástrico también, que son importantes en términos de la mortalidad, especialmente en mujeres. Correcto. ¿Cómo podemos nosotros orientar a la población para prevenir el cáncer y también para detectarlo de manera temprana? El cáncer gástrico me refiero. Gástrico, sí. El cáncer gástrico es muy frecuente acá en Chile. También tiene varias causas. Una de las causas importantes del cáncer gástrico es la presencia de una bacteria en el estómago que se llama el H. pylori, que puede dar síntomas de acidez, de reflujo, molestias gástricas, molestias vagas. Actualmente se estudia mucho esa bacteria porque tiene tratamiento y está demostrado que ella produce cáncer gástrico. Me gustaría llevarte al término y al escenario que hemos estado viviendo de pandemia. ¿Cómo ha afectado la pandemia los servicios, los tratamientos y la detección del cáncer en nuestro país? Bueno, importantísimo. La pandemia, que si bien es cierto, es súper importante controlarla, cuidarse, etcétera, y cuidar al resto, ha hecho que mucha gente ha postergado sus exámenes, ya sea porque no se atreven a salir o porque las clínicas no están atendiendo o los hospitales están saturados. Entonces ha habido un retraso importante en los diagnósticos y particularmente los tratamientos, en las dos cosas. Hay mucha gente rezagada
esperando sus tratamientos. Esa ha sido la consecuencia más mala en el aspecto del cáncer de la pandemia. Y dentro de este año recién pasado, hemos visto también que se han hecho iniciativas como la ley del cáncer, que se aprobó. ¿Cómo crees tú que eso va a ayudar a la detección temprana, a los tratamientos y a aumentar la sobrevida de cáncer en nuestro país? Bueno, esperemos que así sea. Es una ley que está bastante bien pensada y que ahora falta empezar a aplicarla y que la gente tenga verdadero acceso a los tratamientos y a los diagnósticos. Eso yo creo que está por verse, porque se hizo la ley y pasó esta pandemia, entonces yo creo que no había la oportunidad para realmente poder aplicarla bien y ver cómo funciona. Pero yo creo que es muy positiva, muy buena. Y como tú dices, que es importante que tengamos todo el presupuesto necesario, el acceso necesario para la detección, tratamiento y seguimiento posterior. Y en esos términos, ¿cuál crees tú que es el aporte más importante de esta nueva ley? ¿O qué crees tú que debiésemos avanzar más, de manera más decidida, para controlar mejor el cáncer en nuestro país? Me es difícil contestar eso porque no se ha visto muy bien los resultados en la práctica. Pienso yo que el mejor aporte va a ser la prevención. O sea, que invertir capital en poder detectar a tiempo. Eso nos permitiría una gran no es mejoría, pero un gran buen resultado para los enfermos, para los pacientes. Porque, claro, cuando hay un paciente con cáncer en la familia se produce una debacle, una catástrofe. Es una cosa que mueve muchas emociones en la gente. Y claro, no afecta a la persona, sino que a su entorno, a su familia y más. María Soledad, ¿cómo las personas pueden acceder o participar con la corporación, con la CONAC? En este momento se están haciendo todos los exámenes de imágenes, mamografía, ecografía mamaria, etc. Y la forma de acceder es a través de la página web o idealmente llamando por teléfono para pedir hora. Y la misión de la corporación es atender a los pacientes no sé si se puede mencionar esto, pero la corporación atiende a precios sumamente bajos. Muchas gracias por conversar hoy día con nosotros, María Soledad, y orientarnos en términos de qué es lo importante y cómo está afectando el cáncer en nuestro país. Muchas gracias por la conversación. No, de nada, gracias a ustedes. Bueno, nosotros seguimos en nuestro programa. Vamos a una pausa y ya volvemos. Muy bien, estamos de vuelta en Complejamente. En el primer bloque conversamos sobre el cáncer, cómo se produce, los cánceres más importantes en Chile y cómo poder acceder a ciertos servicios. Pero, ¿cómo nosotros podemos enfrentar nuestra salud mental? ¿Cómo enfrentamos las relaciones con nuestros cercanos cuando somos diagnosticados o cuando un familiar es diagnosticado con un cáncer? Para conversar de este tema, primero veamos el siguiente video. Estoy estriado. El cáncer es una enfermedad que ha ido en aumento en Chile y también en el mundo. Una de las cifras preocupantes es el cáncer a la próstata en hombres y el cáncer de mama en las mujeres. ¿Cómo podemos afrontar psicológicamente esta enfermedad? ¿Está preparado el mundo médico para acompañar al paciente para un mejor bienestar mental? ¿Y qué herramienta existe en la psicología para enfrentar el miedo, incluso a la muerte? Esto y mucho más en Complejamente. Cuando se diagnostica a una persona con cáncer, no solamente se afecta a su cuerpo, sino también su salud mental. También se afecta el ambiente, el entorno, sus familiares y su salud mental también. Es importante cómo podemos sobrellevar, enfrentar los miedos,
las dudas y poder llevar una vida lo más normal posible enfrentando este problema. Para conversar de esto, tenemos una invitada que es psicóloga, especialista en pacientes oncológicos, Andrea Ortiz. Bienvenida, Andrea, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Andrea, ¿cómo afecta el cáncer en las emociones de las personas y en las relaciones familiares? Lo primero que tenemos que señalar es que con una enfermedad oncológica hay detrás de esa palabra un componente emocional y cultural importante. Si bien es cierto, hoy día la ciencia ha aumentado, ¿cierto?, la prolongación de la vida y muchos de nuestros pacientes se pueden, ¿cierto?, curar y hacer una vida totalmente normal, diagnóstico oncológico. Sin embargo, el impacto emocional de ese paciente y de esa familia es importante. Yo diría que lo primero que un paciente escucha o que se le queda en la mente después de ese diagnóstico es, puede ser que me muera. Y a partir de esa situación aparecen toda una infinidad de implicancias emocionales que requiere, ¿cierto?, un acompañamiento no solamente en el paciente, sino que también en la familia. Yo siempre digo que cuando alguien es diagnosticado una enfermedad oncológica, no solamente se enferma la familia, el paciente, sino que también todo el grupo familiar. Es como la salud y como la percibían, por ejemplo, los mapuches, que las enfermedades eran algo colectivo. Y hablando justamente cuando nosotros, y mencionabas que la muerte se pone como algo muy importante, pero no es solamente eso, sino que es el cambio de vida completo en términos de acceder a un tratamiento, cambiar las rutinas de los días de la persona y de sus familiares. ¿Cómo podemos ir enfrentando esos cambios radicales en la vida? Las implicancias emocionales van a estar muy sujetas a las limitaciones o a los cambios que vienen a partir del diagnóstico. Mientras mayores cambios se generan a partir del conocimiento, por ejemplo, si tengo un cáncer de mama y hay una mastectomía parcial o total, ¿cierto? Eso va a tener implicancias en mí como mujer, tanto en mi concepto de feminidad como también en otras áreas de la vida como la sexualidad. Entonces, va a estar muy ligado ¿cierto?, al tipo de tumor, el grado y también a cuántas limitaciones o cómo va a cambiar mi vida posterior al diagnóstico. Y es ahí, ¿cierto?, la importancia del acompañamiento psicológico que hoy en día está garantizado en muchos de los cánceres y que viene desde el diagnóstico, ¿cierto?, hasta cuidados paliativos, ¿cierto?, con nuestros pacientes cuando requieren de otro tratamiento para favorecer la calidad de vida. Y todo esto tiene en común el enfrentamiento del miedo. ¿Cómo podemos, como familias, pero también cómo podemos acceder a ayuda en enfrentar este miedo? ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que tenemos que saber es que van a haber ciertas emociones que son normales que ocurran ante el conocimiento de un diagnóstico oncológico. El miedo, la rabia, la frustración, la impotencia, la incertidumbre van a ser reacciones, ¿cierto?, o emociones que son normales. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando hay un diagnóstico de una enfermedad oncológica es normalizar y educar a la familia y al paciente que van a haber emociones que van a surgir a partir de este conocimiento. Y desde ahí brindar un espacio para que ese paciente pueda verbalizar abiertamente, ¿cierto?, su emocionalidad, no sintiéndose culpable por tener culpa, ¿cierto?, por tener pena o no sé qué hago con esta emoción porque la gente dice que es mala. No, acá todas las emociones son tan válidas. Y en ese sentido, porque también esto afecta de la misma manera al grupo familiar. ¿Cómo, como familia, como grupos de personas, puede ser cercano o las familias extendidas, apoyan y ayudan justamente a enfrentar estos miedos y estas incertezas? Bueno, yo te comento que la forma de trabajo que tenemos muchos psicooncólogos a nivel nacional tiene que ver, ¿cierto?, con hacer parte a la familia también del acompañamiento psicológico.
Entonces, en el diagnóstico, nosotros evaluamos cómo son los estilos de afrontamiento, es decir, a quién de toda la familia está siendo afectada, incorporar a los niños en la enfermedad de sus padres, no ocultándole la información, y obviamente esta información es dada dependiendo del nivel cognitivo y emocional de cada niño. Pero el niño y todo grupo familiar es parte del proceso de enfermedad. Ante un diagnóstico, por lo tanto, yo lo que hago, bueno, hoy día hemos tenido que modificar nuestras atenciones, ¿cierto? A partir de una telepsicología o utilizar lo que estamos haciendo ahora, las plataformas virtuales, pero también, ¿cierto? Cambia la modalidad, pero no la forma. Eso quiere decir, ¿cierto?, que hoy día podemos conectarnos a través de las redes, ¿cierto?, con esa familia y con ese paciente, y hacemos, ¿cierto?, la atención evaluando las necesidades del paciente y de la familia, dándole el espacio para preguntar qué es lo que más le preocupa y así poder intervenir y hacer de esta situación de enfermedad mucho más llevadera. Andrea, qué interesante que tocas el tema del rol que van a tener los niños, los hijos, dentro de todo este ambiente familiar. ¿Cómo enfrentar y cómo sumarlos y por qué es importante que ellos puedan enfrentar esto como familia? Primero porque son parte importante del sistema familiar. Y también porque si nosotros no los incorporamos, ¿cierto?, el niño puede empezar a tener cambios de comportamiento o reacciones emocionales porque se da cuenta que algo ocurre en la familia, pero nadie es capaz de verbalizarlo. Nosotros, por ejemplo, encontramos muchas veces a los papás que quieren, pero no saben cómo informar. Y el hecho de informarlo, ¿cierto?, favorece el proceso de aceptación, de adaptación, y también ellos quieren colaborar, ser parte de este proceso. Y son muy buenos colaboradores. Es como lo contrario de lo tradicional, que a los niños se les trata de proteger, no informándolos, no haciéndolos parte. ¿Cómo cambia la forma de enfrentar este tipo de enfermedades, no? Primero tenemos que reconocer que los niños son personas, ¿ya? Y tienen sus propias necesidades igual que los adultos. Lo que pasa es que algunas veces el adulto cree, ¿cierto?, de que ese niño no tiene las herramientas como para poder afrontar una situación dolorosa. Pero con los pasos de los años, yo llevo alrededor de 16 años acompañando a pacientes y a la familia, los niños saben muchas veces lo que pasa, pero buscan la confirmación, o tal vez no saben con exactitud, pero saben que la mamá está afrontando, por ejemplo, una enfermedad mala. Entonces, el darle espacio para que ellos verbalicen también permite de que nosotros podamos favorecer la confianza y que ellos ante cualquier duda nos consulten a nosotros y no vayan a otros canales que tal vez vayan a angustiar mucho, como las redes sociales, por ejemplo. Claro, en un mundo con información en exceso es difícil poder filtrar y dar a veces la mejor, y no teniendo la capacidad de filtro puede ser más complejo. ¿Qué patologías o qué problemas de salud mental son más frecuentes en las personas cuando enfrentan un diagnóstico de cáncer? Bueno, nosotros acá encontramos de todo, pero por sí al principio pueden haber muchos trastornos adaptativos, ¿cierto? Trastornos de estrés postraumático posterior de todos los tratamientos. En realidad, más que problemas de salud mental propiamente tal, lo que nosotros encontramos son reacciones emocionales que tenemos que darle cabida para que se expresen y también, ¿cierto?, de esta forma poder manejarlas de la mejor forma. Hay en algunos casos que pueden haber una reactivación de un trastorno depresivo de la conducta, ¿cierto? Por lo tanto, ahí también evaluamos o hacemos las derivaciones pertinentes a lo que es salud mental, ¿cierto?, para regular el estado emocional. Pero si el paciente cuenta con un adecuado acompañamiento psicológico, en realidad debería, ¿cierto?, tener este vaivén de emociones, pero no que le vaya a generar alguna otra repercusión en otras áreas de su vida. Interesante que nosotros cuando conversamos de cáncer y salud mental asumimos que el diagnóstico se establece en una persona que no tenía un problema de salud mental y a través de este proceso se genera algún problema. Pero con alta prevalencia de problemas emocionales y problemas psicológicos y también de salud mental en nuestro país, ¿cómo se conjuga todo esto? ¿Cómo lo podemos enfrentar de mejor manera? Lo que pasa es que
a ver, cuando la forma de trabajar, ¿cierto?, con el paciente oncológico, yo diría que tal vez es una forma muy distinta de trabajar en otras unidades como en salud mental. Y algunas veces uno esperaría, ¿cierto?, que hubieran reacciones mucho más intensas. Por ejemplo, hoy en día vemos, por ejemplo, en los procesos de duelo, reacciones mucho más intensas a partir de la situación de pandemia, pero no llega a ser algo patológico o algo que requiera, ¿cierto?, de todo de un tratamiento farmacológico. Yo diría que el cáncer, ¿cierto?, se ve transversal, pero no necesariamente todas las personas que afrontan una enfermedad oncológica van a tener un problema de salud mental. No necesariamente. Sí van a haber reacciones, pero reacciones emocionales que se normalizan, ¿cierto? Y se evalúan, y en aquellos casos donde vemos, ¿cierto?, que, por ejemplo, hay un paciente que ya viene con mucho tiempo de tratamiento por un trastorno depresivo, puede ser, ¿cierto?, que haya una emocionalidad mucho más intensa, pero se puede lograr, ¿cierto?, un adecuado acompañamiento con este paciente. ¿Y qué tipo de tratamientos utilizas para poder apoyar a las personas? ¿Qué tipo de apoyos son los más frecuentes? Bueno, la labor del psicooncólogo yo diría que es bastante amplia. Trabajamos principalmente con la psicoeducación, es decir, educamos al paciente en cuanto a las reacciones, en cuanto a los cambios que pueden afrontar a partir de la enfermedad. También hacemos manejo en crisis, por ejemplo, cuando un paciente es diagnosticado, hay una labilidad emocional importante, ¿cierto? Ahí contenemos. También realizamos atenciones de duelo en el caso del fallecimiento del paciente. Que sea, las modalidades son bastante amplias. Yo hago hasta visita domiciliaria en caso de que el paciente no pueda requerir al hospital. Yo diría que el perfil del psicooncólogo es muy flexible y las herramientas que utilizamos pueden ser desde el arte, desde la música, todo aquello que al paciente le haga dar sentido y le favorezca en el afrontamiento de su enfermedad. Y hace pocos meses se aprobó la Ley Nacional del Cáncer. ¿Cómo se enfrenta este tema de la salud mental de las personas con cáncer en la nueva ley? Bueno, la nueva ley yo diría que trae algunos elementos importantes. Por una parte va a traer un aumento, ¿cierto?, del recurso humano, y eso es muy importante porque va a requerir de que el profesional que trabaje en unidades de oncología, ¿cierto?, tenga una capacitación, ¿cierto?, que le permita poder afrontar todo lo que yo te he comentado anteriormente. Lo otro también, que se pueda estandarizar el tema del tratamiento. Eso quiere decir que un paciente en la zona sur del país, en la región de Magallanes, sea la misma atención que reciba el paciente de Santiago, por ejemplo. En cuanto, ¿cierto?, a los programas, hoy en día nosotros estamos trabajando, yo trabajo en una mesa ¿cierto?, del Ministerio en cuidados paliativos, donde ahí trabajo con otros compañeros, con otros psicólogos, donde estamos actualizando las guías, las normas, y también, ¿cierto?, lo que pretendemos es hacer un anexo al programa de salud mental, ¿cierto?, que muchos de mis colegas lo conocen y que hoy día se desempeña en esa área, donde muestren ciertos lineamientos de cómo poder atender a un paciente oncológico, porque es muy distinto el abordaje de un paciente oncológico a un paciente de salud mental. Entonces, tenemos mucho trabajo por delante, pero yo diría que esta ley, ¿cierto?, nos permite poder tener una base. Tal vez no es todo lo que nosotros hubiéramos querido, pero nos permite dar una base para poder trabajar y para poder decir, bueno, necesitamos más especialistas, necesitamos más oncólogos, más psicólogos, más enfermeras especialistas, y por otra parte necesitamos infraestructura para que todos nuestros pacientes a nivel nacional puedan tener la misma calidad de atención. Perfecto. Y dentro de esta base, ¿cómo podemos seguir avanzando? ¿Y tú crees que vamos a lograr, y cuáles serían en el futuro, hacia dónde debiésemos apuntar? Entendemos que se tiene que partir por algo, quizás no siempre es lo ideal, pero sí poner las primeras piedras para ir construyendo. ¿Cuál debería ser el segundo gran paso en el ámbito de la psicooncología para poder enfrentar lo que ya está empezando a enfrentar la ley del cáncer? Quizás yo creo también que uno de los elementos, primero, que exista formación en Chile. Hoy día son muy pocas las escuelas que cuentan con formación en psicooncología. Yo soy docente de una, ¿cierto?, de los programas, pero gran parte de aquellos docentes que ustedes ven
¿cierto? Nos tuvimos que ir a formar afuera. Entonces, uno de los grandes peldaños, yo diría que una de las grandes falencias que tenemos hoy en día es la escasa formación en psicooncología, por una parte, y lo otro, ¿cierto?, es, bueno, la infraestructura, por supuesto, ¿cierto? Yo diría que el 70% de nuestra población hoy día se atiende en el sistema público. Por lo tanto, ¿cierto?, hace de que se aumenten más. Hay varios cánceres que hoy día ya son patologías, pero no todos tienen el apoyo y el acompañamiento psicológico, aunque algunos lo hacen. Sin embargo, algunos no están cubiertos. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta que nuestro familiar que ha sido diagnosticado necesita una ayuda especial? Entendemos que todos vamos a ser, si somos diagnosticados, afectados de alguna manera en nuestras emociones, ¿cierto? En nuestra salud mental. Pero ¿cómo nos damos cuenta que es un problema que tiene que ir más allá y dónde podemos solicitar o acceder a ayuda? Bueno, si el paciente, por ejemplo, se atiende en el sistema público, los mismos programas, dentro de los ingresos se da la derivación a psicólogo. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, en la red privada también contamos con compañeros, ¿cierto?, que trabajan en la red privada y que pueden aportar o que pueden colaborar ante esa situación. Pero, por ejemplo, si yo veo que ha sido diagnosticada de un cáncer y veo que me está costando manejar, estoy muy lábil, tengo mucho miedo, ahí yo tengo que recurrir, ¿cierto?, a el apoyo psicológico, y ojalá que este apoyo sea de una persona que maneje la terminología, ¿cierto?, médica, para poder favorecer de mejor forma la situación de enfermedad. Cuando los niños, por ejemplo, tienen cambios de conducta, yo siempre les digo a los papás, cuando sus hijos dejen de ser aquellos niños que ustedes conocían, ahí nos tenemos que preocupar, ¿cierto?, y solicitar la colaboración de psicología en este caso. Bueno, muchas gracias, Andrea, por la conversación, la orientación, y qué importante entender que una patología como el cáncer o cualquiera que sea de las que denominamos catastróficas, ¿cierto?, puede afectar a la persona, pero también a su entorno, y no solamente a su salud física, sino que a su salud mental, y tenemos formas de poder apoyarlos. Muchas gracias por la conversación de hoy en día. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, hemos visto que no solamente afecta a la salud física, sino que a la salud mental y al entorno, a la familia, y que existen algunas formas de poder acceder a ayuda dentro de los mismos programas, de los mismos controles en el sistema público y también en algunos en el sistema privado. Nosotros vamos a seguir conversando con un invitado que ha vivido esto en carne propia. Vamos a hablar con el autor del libro Mierda, tengo cáncer. Él es Roberto Ibáñez Atkinson y nos acompañará y nos comentará sobre su experiencia de vida y el desarrollo de este libro que nos puede ayudar a todos ustedes. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, Cristiano. Un gusto estar aquí con ustedes. Roberto, muy interesante lo que has hecho, plasmar tu experiencia en un libro para apoyar a otras personas. Cuéntanos, ¿cómo surge esta idea del libro? La idea surge porque a mí como me diagnosticaron a los 27 años, ni yo ni mi familia teníamos mucho conocimiento sobre el cáncer en general, ni a lo que nos estábamos enfrentando con el melanoma. Y en el camino, ¿cierto?, de mi tratamiento empecé a aprender mucho, y ese aprendizaje dije, chuta, hay mucha gente que se podría beneficiar de él. Por lo tanto, ¿por qué no escribirlo y plasmarlo en un libro? Cosa que la gente que es diagnosticada con cáncer, ¿cierto?, y por eso el título, Mierda, tengo cáncer, ¿qué hago? Que cuando tienen esa reacción, tengan un recurso al cual acudir de manera fácil, rápida y simple, muy, ¿no es cierto?, muy abierto, y fácil de leer, de digerir, y que encontrara también testimonios de otras personas que hubiesen pasado por lo mismo y que por lo tanto nada, tuviesen un punto de partida. Esa fue la razón. Y en torno al libro y lo que plasma ahí, ¿qué tips has encontrado y qué tips recomiendas como para sobrellevar justamente el diagnóstico y después travesía, cómo navegar en el sistema también, enfrentando a este tipo de enfermedades?
Yo creo que el primer tip, que yo siempre digo la razón quizá por la cual estoy vivo, es que la familia ayude al paciente a tomar decisiones y que uno no se deje estar, ¿cierto?, quizá en las manos de la primera opinión de un doctor, que todos los doctores, ¿cierto?, hacen su trabajo muy bien, pero siempre es bueno tener 2 o 3 opiniones para poder eventualmente seguir el tratamiento correcto. Y eso fue un poco, cuando uno está recién diagnosticado, uno está perdido. Yo por lo menos me acuerdo que estaba con una nebulosa, y ese trabajo que hicimos en conjunto con mi familia y más que nada con mi papá, que fuimos y consultamos y aprendimos mucho. Y eventualmente decidimos, ¿cierto?, cuál sería el tratamiento adecuado para mi estado de cáncer en ese momento. Entonces ese tip yo creo que es el primero, ¿cierto?, que yo haría. Me tocó en un momento en una entrevista que me hicieron, me acuerdo, en el Canal 13, en que una mamá llamaba y explicaba, ¿cierto?, que a su hijo le habían diagnosticado con el mismo cáncer que yo, y ella estaba desesperada, y era el hijo el que la estaba consolando a ella. Entonces dije, mira, creo que el rol debe ser al revés, de ser la mamá, ¿cierto?, y los padres o los hermanos los que están ahí con el enfermo y lo apoyan, y lo acompañan y lo ayudan a tomar decisiones. Eso creo que es tremendo. Nos contabas tú que habías tenido un apoyo de tu familia, ¿cierto? Pero esto no es solamente de tu experiencia, esto también recoge la experiencia de otras personas, más de alrededor de 100 personas, ¿cierto?, que sufrieron y pasaron este problema. Exactamente. Y bueno, una de las razones por la cual también se escribió el libro, y quizás ustedes lo leyeron en el prólogo, es que conocí a una mujer que se llamaba Loreto Agurto, que ya tuvo el mismo cáncer que yo, y la había avanzado a estado 4, ya llevaba varios años con terapia y se veía muy bien, había seguido con su vida, tenía hijos, y en ese momento me la encontré ella de manera muy fortuita, porque mi mamá me había pedido de que la conociera. Yo le dije que no quería conocerla porque estaba en la mitad de todo esto, y me la encontré en la clínica, ella me reconoció a mí, y finalmente, cuento corto, me terminó dando algunos tips adicionales, ¿cierto?, de vida, como vivir el presente, aprender a decir que no, ¿cierto?, un poco dejar los egos de lado, cosas que ella había aprendido con el cáncer que la ayudaban a ella a ser una mujer más feliz en su día a día. Y con estos tips dije, ¿por qué no compartir los tips de ella más lo que yo he aprendido en un libro? Y a medida que partí escribiendo me di cuenta que habían cientos de personas que estaban con ganas de compartir esos mismos tips de vida, dependiendo de su tipo de cáncer que le había dado. Y por eso efectivamente entrevistamos en total, entre Chile, Perú y Estados Unidos, alrededor de 200 personas que están en el libro y que entregan sus tips desde lo que les tocó vivir a ellos con el cáncer que les tocó vivir. Entonces, claro, el libro está lleno de testimonios. Y si tú, por ejemplo, te diagnosticaron con cáncer de mama, puedes ir a la sección de cáncer de mama y vas a encontrar ahí 10 o 15 testimonios de personas que fueron diagnosticadas y que cuentan cómo sobrellevar y cómo vivir la enfermedad. Tú también haces una mención importante a la alimentación. Cuéntanos un poco cómo enfrentas este problema de la alimentación y qué cosas les vas recomendando en general a los lectores. Mira, para mí, yo antes de ser diagnosticado tenía un problema estomacal crónico. Tenía una diarrea crónica los últimos 3 años antes de ser diagnosticado. Y estaba muy enfermo. Estaba el cuerpo inflamado y cada cosa que comía me caía mal. Y finalmente yo creo que eso se tradujo en que el sistema inmune estaba muy debilitado y que por lo tanto alguna célula de cáncer se pasó colada y ahí pasó, ¿cierto? Que me dio cáncer. Entonces, una de las metas que yo me propuse una vez que me diagnosticaron fue llegar al fondo de las causas que me estaban, ¿cierto? La causa de lo que me estaba generando este problema alimenticio. Y llegué a que era alérgico al gluten, alérgico a la lactosa,
dejé de comer azúcares, dejé de comer en su momento carnes rojas, dejé de comer todos los tipos de alimentos procesados y me mejoré de cierto este problema, cierto gasto intestinal que tenía. Y con eso mi salud en general mejoró. Tomé una dieta alcalina, también, que fue lo que me recomendaron, ¿cierto?, en ese momento. Y la verdad es que mi vida tuvo un vuelco. Bajé 10 kilos de peso, me empecé a sentir con más energía y empecé a combatir, yo creo, que la enfermedad desde una mejor vereda. Entonces yo te diría que la alimentación, y hay un capítulo entero sobre la alimentación en que cuenta en detalle de qué se trata esto, que a mí me salvó la alimentación. Y mi señora, que es nutricionista holística, estuvimos viviendo 4 años en Estados Unidos, volvimos el año pasado, se llama María Pascalvo y PCM Holística. Ella aprendió un poco de esto, pero después hizo una inmersión en la nutrición holística en Estados Unidos y sabe mucho más que yo. Pero efectivamente la alimentación sana y previene. Yo creo que eso es vital tenerlo claro. Roberto, nos contaste cómo había cambiado todo esto y había sanado desde el punto de vista físico, ¿cierto? Desde la alimentación, con tus controles y todo, pero ¿cómo fue el avance y la recuperación emocional? Fue lenta. Yo creo que al ser diagnosticado a los 27 años, uno, ¿cómo se llama? Uno no se lo espera, obviamente. Y te pega un tren. Y yo diría que una de las cosas que yo siempre digo es, pucha, que lata que te tenga que pegar un tren para tener que reaccionar y tener que hacer un cambio en tu vida. Y bueno, y ese tren a mí me dejó, yo creo, un poco knockout durante un buen tiempo, y a poco me fui dando cuenta que tenía que hacer muchos cambios en mi vida y que tenía que también yo diría que tomar una postura distinta frente a la enfermedad, respecto a lo que me había pasado, y una postura positiva hacia la vida. Y eso fue, yo creo, que lo que me ayudó a mí. Fue lento. Me acuerdo que los primeros 6 meses, lo único que hacía, hablaba del cáncer y me juntaba con cualquier persona, decía, hola, ¿cómo estás? Soy Roberto, tengo cáncer. Y fue como una forma de sacarse esta cuestión de encima. Es decir, que tengo que deshacerme de esta enfermedad de alguna manera mentalmente, y que todo el mundo sepa que la tengo, quizá me va a ayudar a que sea más normal. Y efectivamente eso fue así. Y luego el apoyo familiar y el apoyo de los amigos también fue vital. Pero eventualmente, yo siempre digo, soy una persona muy distinta hoy día a la persona que yo era hace 10 años, hace 5 años. Y yo creo que aprender a vivir un poco el día a día, aprender a vivir sin ego, aprender a vivir o tratar de buscar una vida más feliz, también te ayuda a sanar. Y una frase muy célebre que me dijo a mí un doctor en Estados Unidos, me dijo, tú puedes decidir vivir en la vereda de los enfermos o en la vereda de los sanos, y caminar por la que tú quieras. ¿Cuál vas a elegir? Y ahí fue cuando dije, ok, voy a decidir caminar por la vereda de los sanos. Roberto, en tu opinión y en todo lo que tú has recopilado y has vivido en experiencia personal, pero también del resto, ¿qué crees que le falta a la salud en Chile para poder enfrentar mejor este tipo de problemas? Yo tuve obviamente el privilegio de poder ir a una buena clínica y poder viajar, y una de las cosas una de las razones por la cual también escribí el libro fue justamente por eso, porque dije que hay muchas cosas que yo he aprendido y que quizás de doctores que me han dado que no lo tiene todo el mundo. Obviamente el acceso rápido, hoy día la salud tiene un problema importante, ¿cierto?, a poder hacerte los exámenes rápidamente. Si tienes una preocupación después de que te haya dado cáncer, ir rápidamente al doctor y que te ayuden a resolver si es que eso es una recaída o es un susto. Entonces el acceso, ¿cierto?, no sé, a pabellón, etcétera. Hay muchas cosas que la salud en Chile necesita mejorar desde ese punto de vista, porque eso claramente salva vidas. Yo creo que tú lo debes tener bastante claro en ese sentido. Roberto, tú
En estos tiempos complejos de COVID, ¿qué recomendaciones les podrías dar a las personas? Estamos viviendo tiempos especialmente estresantes y complejos. Y también hay personas con cáncer y que han visto complicada su navegación con esta enfermedad, el sistema de salud y todo. ¿Qué recomendaciones les darías tú a las personas en estos momentos? Mira, una de las cosas que creo que es vital es no dejar de chequearse, ¿cierto? Sobre todo dependiendo relacionado al cáncer, dependiendo, ¿cierto?, en tu edad y qué chequeos debes hacerte, realizar los chequeos, porque yo lo he dicho, hay gente que por no ir a la clínica va a terminar muriendo de otras causas, por el miedo al COVID. Después del COVID nos vamos a dar cuenta que van a haber muertes por cáncer y van a haber muertes por otro tipo de enfermedades que van a aparecer. Entonces, en el caso de por ejemplo, el melanoma, que es lo que me dio a mí, seguir chequeándose la piel, si que se ve algo raro, ir a la clínica, consultar a un doctor. Hoy día la telemedicina ha jugado un rol importantísimo. Yo creo que hay mucho que se puede hacer desde ahí. Entonces, también tener acceso a eso. Y claro, y luego está la incertidumbre. Yo creo que un tema con el cual yo he vivido desde que me dio cáncer, la incertidumbre, que vuelva, que haya un relapso. Y mi recomendación en ese sentido es que la incertidumbre es parte de la vida nomás. Uno no sabe, ¿cierto? Uno puede hacer todo lo posible por prevenir. En el caso del COVID hay muchas cosas que podemos hacer para prevenir. Pues si por la mala suerte la vida a uno le da COVID, ¿cierto? Escucha, la cosa es así un poco también. Hay que mirarlo de esa manera porque uno tampoco puede vivir asustado. Y en ese sentido es como, yo siempre digo que el cáncer es un fantasma que vive en la casa. Y uno puede decidir vivir con el fantasma y convivir con él y olvidarse, ¿cierto? Cuando no te molesta, y en el momento que te molesta, enfrentarlo un poco y decirle ya, no me molestes más. O sea, ¿y cómo no me molestas más? En el caso mío, cada vez que tengo alguna duda de algo, por ejemplo, durante el COVID, una duda con un lunar que me salió, tuve una hora de telemedicina, y le expliqué y mandé una foto detallada con mi celular y me dijo, no, tranquilo, no es nada. Entonces, creo que eso es vital. Tener claro que durante esta época de COVID, yo sé que hay mucha incertidumbre, saber que uno tiene que saber vivir con esa incertidumbre y que es parte de la vida. Roberto, y antes de despedirnos, pues, ¿dónde podemos encontrar tu libro? ¿Dónde está disponible? El libro aquí lo tengo anotado, porque el libro yo lo escribí, ¿cierto? Y es todo sin fines de lucro. La idea era escribir el libro para poder venderlo y imprimir más copias, y a medida que se iban imprimiendo más copias y se vendían más libros, también empezar a donar libros a gente que lo necesitará. Entonces hay dos formas de obtenerlo. Uno, si no tienen la plata para comprarlo, que vale 25.000 pesos en la tienda, que nos escribas a nuestro Instagram, @mtengocáncer, y te podemos dar un descuento. Y si realmente no tienen la plata, te podemos regalar uno, ¿ya? Y eso es parte de lo que estamos haciendo. Y también luego tenemos las librerías, ¿cierto? Que son la Feria Chilena del Libro, Antártica, Queleo, Librería Bros, Laberinto, Surplus, Catalonia, Lolita, Bridge Shop en los aeropuertos, como ahí también Busca Libre, lo pueden encontrar en Busca Libre. Y en Perú también lo tenemos en diversas librerías y en Estados Unidos está en Amazon. Y el Instagram es mtengocáncer, ¿qué hago? Disculpen, me faltó esa parte. Y como les dije, así que, o sea, si pueden pagar los 25.000 pesos que algunas librerías los ponen en descuento, bien, porque esa plata se va a poder imprimir más libros y a regalar libros. Entonces tienen que pensar que si nosotros por cada libro vendido tratamos de regalar otro. Si no tienen la plata para poder pagar los 25 y quieren comprar los 15, les hacemos el descuento escribiéndonos directamente al Instagram, y si que realmente no pueden pagarlo, les regalamos uno. Queda a discreción de cada uno y nosotros confiamos en lo que nos dicen. Roberto, muchas gracias, gran iniciativa, y también permitir que la gente pueda tener acceso sin importar su capacidad de pago y puedan orientarse y aprender respecto a las experiencias de otros respecto a cómo enfrentar el cáncer. Muchas gracias por la conversación de hoy.
Muchas gracias a usted, y lo que yo siempre digo, si puedo ayudar a una persona a que se mejore o que tenga una mejor vida, feliz. Así que lo importante es que el libro llegue y esté allá afuera, y que la gente lo tenga en sus manos. De nada, muchas gracias por darse el tiempo a usted y por invitarme. Muchas gracias. Bueno, un libro que les va a ayudar a las personas a enfrentar mejor el cáncer desde las distintas perspectivas, la alimentación, su salud emocional. Normalmente nosotros hacemos en nuestro final del programa una recomendación especial, pero queremos recordarles justamente esta, que es el libro Mierda, tengo cáncer, de Roberto Ibáñez. Y así terminamos el programa del día de hoy. No se pierdan el próximo capítulo. Nos vemos.